hemos practicado una danza, pero todavía no nos sale. Así que Y con ropa es muy incómoda. muy incómodo y muy difícil. Entonces, si nos da permiso el rector, es una danza en tanga que se llama Ibargüengoitia Vive. Exactamente. Entonces, al final hacemos eso. Qué bueno que nos invitan a estas cosas porque así hay oportunidad de sentarse. Yo con lo que caminé de allá para acá ya llegué agotado, perdónenme. Así que yo voy a pedir otro aplauso para Ana para que ella empiece el homenaje a Ibargüengoitia. Y luego yo. Bueno, pues empezamos aquí el homenaje a Jorge Ibargüengoitia, que a Ibargüengoitia, supongo que todos han leído Ibargüengoitia, ¿verdad? Por eso están todos aquí y les fascina, como a mí, como a Jorge. Entonces, bueno, no hay nada más que decir. No, no es cierto. Ya, adiós. Ya estuvo. No, yo ya no digo, porque antes decía que hay que valorar a Ibargüengoitia y hay que reconocer a Ibargüengoitia, y creo que ya por fin pasamos esa etapa y ya todos sabemos que es el mejor escritor mexicano del siglo XX. A huevo, una para mí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí que lo es. Y entonces, pues eso. Bueno, yo quería empezar platicando de que Ibargüengoitia empezó en el teatro, ¿no? Y que él escribió varias obras, bueno, entre ellas la más famosa, El atentado, que no le fue muy bien, que era sobre el atentado a Álvaro Obregón, y bueno, sobre el asesinato. Bueno, hubo un atentado a Álvaro Obregón y luego hubo un asesinato de Álvaro Obregón, pero escribió muchas otras, Clotilde en su casa, por ejemplo, Susana y los jóvenes. Y él era alumno de Usigli, de Rodolfo Usigli, el dramaturgo, y tiene mucho... pero yo creo que él tuvo un estilo propio desde siempre, desde que empezó a escribir. Fue como que no veo a Ibargüengoitia imitando o copiando o tratando de ser como Usigli, ¿no? Y era muy malhumorado, no le caía bien Salvador Novo, nada bien, que también es un escritor con mucho humor, pero muy diferente. Y él y luego de escribir teatro, que no le fue bien en el teatro, él escribió una cosilla, él escribía crítica teatral, como debe ser, para vengarse, ¿no? Y sí se vengó. Y sí se venga. Y de repente le preguntaron que por qué escribía así. Y entonces yo copié una respuesta que dio, porque me parece que es como el espíritu de Ibargüengoitia. Y no solo habla de sus críticas de teatro, se aplica también a sus crónicas, ¿no?, que escribió en el Excelsior durante tantos años. Dice: los artículos que escribí, buenos o malos, son los únicos que puedo escribir. Si son ingeniosos es porque tengo ingenio, si son arbitrarios es porque soy arbitrario, y si son humorísticos es porque así veo las cosas. Que esto no es virtud ni defecto, sino peculiaridad ni modo. Quien creyó que todo lo que dije fue en serio es un cándido, y quien creyó que todo fue broma es un imbécil. Es buenísima, ¿no? Y yo creo que lo que escribió Ibargüengoitia, sus novelas, sus obras de teatro, sus crónicas, que son maravillosas, estuvo de 1969 hasta el 76, que fue el golpe Excelsior, en la página editorial, 2 columnas, ¿verdad? Sí. Trabaja. Y luego envuelta. Entonces, pues realmente escribió muchísimo, y yo creo que esa frase se aplica mucho a su manera de ver la vida y a la obra completa. A ver, yo voy a justificar por qué estoy aquí. Porque me parezco a Malagón, el de Estas ruinas que ves.
y porque hay noches en que sueño que sí soy malagón. Y cuando yo bebía, yo era un malagón. Es decir, yo siempre andaba inventando cosas que después causaron mucho escándalo en Guanajuato. A ver, en primer lugar, estoy aquí porque soy guanajuatense, mi familia es guanajuatense, mi padre fue amigo de Jorge, mi tío Chago y mi tío Pedro fueron compañeros en la escuela de él. Mi madre, que también es tía de mi papá, por eso tengo cola de cochino. No se casen con familiares, no lo hagan. Mi hermana repitió y se casó con un primo. No quiero ni decirles cómo están mis sobrinos. ¡Wow! Entonces, dado que conozco muy bien La Pulpa, muchas cosas que se leen en él son tal cual como anécdotas de mi familia. Es decir, lo que nos identifica con él es que realmente, como el párrafo que acaba de leer Ana, es exactamente como él veía las cosas, porque así las vivió. Dicho lo cual, me llama la atención que estudió ingeniería. Entonces, en realidad el propósito era sacar adelante un rancho que había heredado la familia, la tía Lulú, sobre todo, que era la parte mayoritaria, y era prácticamente imposible sacar adelante ese pinche rancho. Entonces, cuando él se cambia de bando, creo que la mamá entró en luto. Es decir, no paraban de llorar de que había dejado un oficio productivo por irse a estudiar teatro. Y aparte, con todos los dolores de cabeza que le causó estudiar con Usigli, que empezó por decirle: Ibargüengoitia, usted tendrá que buscar otro nombre, un seudónimo, porque el apellido Ibargüengoitia está muy grande para ponerlo en los teatros. Qué detallazo, ¿no? Luego también se vengó del maestro Usigli. Tengo para mí que ahí lo que adquiere son las habilidades para transcribir diálogo, que todos sus diálogos son muy creíbles, son personajes palpables porque prácticamente los estás oyendo hablar. Y entonces yo pensaría que el brinco hacia dejar el teatro hacia la prosa pura, yo pensaría que se iba a meter en el cuento, y es al revés, empezó por novela. Y entonces empieza por la novela jalando un hilo que ya mencionaste, que era su propensión a bajar de los pedestales a los héroes de nuestra historia de bronce. Y en eso se emparenta con mi maestro Luis González y González, adorado maestro, que es el que me presentó a tu papá, porque don Luis se dedicó como historiador a hacer lo mismo. Curiosamente, la primera reseña del primer libro de don Luis González que realmente llama la atención, que se llama Pueblo en Vilo, es una reseña de Ibargüengoitia en Excelsior. ¿De qué año? De 68. Entonces a mí me gusta pensar que ahí como que ya se fincaron las confirmaciones de que a lo que me dedico no está tan mal. Es decir, estoy bendecido. De la novela pasó al cuento, y el cuento entendido según la muy guanajuatera manera de que el cuento es como el chiste o el chisme. Si no lo sabes contar, ya lo echaste a perder. Yo tengo una prima que cuenta chistes al revés, es decir, cuenta el final al principio. O sea, ya te conté el chiste del güey que entró a la farmacia y que pues ya lo echaste a perder. O sea, ya ni digas qué iba a comprar, porque ya se echó a perder tu pinche chiste. Y el chisme también, es muy mala onda que echen a perder los chismes. Durante muchos años yo vi con muy malos ojos a mi tío Fito, porque me contaron mal el chisme, y en realidad mi tío Fito no tenía nada que ver en el pleito ese, que también era amigo de Ibargüengoitia, por cierto, y ya cuando me enteré que mi tío Fito era inocente, ya había muerto mi tío Fito. ¿Y tú actuando? Y yo como los últimos años de su vida, yo viendo lo horrible, incluso le sacaba la lengua, decía, sutilmente, eso sí, sutilmente. Quiero nada más contar, por ejemplo, para apuntalar lo que dijo Ana y lo que leyó, que en la primaria, ya desde niño, hay una anécdota de Jorge, que la contaba mi padre y mis tíos a carcajadas, que sé que es políticamente incorrecta, porque muchas de las cosas que escribió Ibargüengoitia, sobre todo en Excelsior, hoy en día no se pueden mencionar, hoy en día lo censurarían, hoy en día le harían lo que me hacen a mí, que es que hay gente que me dice gordo. No sé por qué, pero se me hace muy mala onda, ¿eh? Cuando estaban en primero de primaria, no, mi padre en primero de primaria y mi tío Pedro Félix y Santiago con Jorge en tercero de primaria, en el colegio Grosso,
porque luego se fue con los maristas y se hizo amigo de Felgueres y se hizo scout, y eso ya es otra historia. Pero en el Grosso era un colegio que sobre todo tenía su aula en la San Miguel Chapultepec. Las dos familias, tanto las señoras Ibargüengoitia como mi familia, habían tenido que venirse de Guanajuato a la capital, porque en Guanajuato de pronto se quedaron sin nada. Y entonces mi abuelo consiguió aquí una chambita, y entonces trajo a 6 de los que serían 10 hijos, y esos 3 iban en el transporte del Grosso, que era una pinche camionetita, pues una camionetita cualquiera, pero estaba pintada como de color marrón, lo cual ya le da cierto caché. Y en los paneles decía Grosso, lo cual a ellos les parecía una gran cosa. Y varias veces quisieron agregarle la palabra mu para que fuera mugroso. El maestro Paco era profesor de geometría y a la vez chofer del Grosso. Entonces el güey andaba en el Chafirete recogiendo niños en la San Miguel Chapultepec, y mis tíos y mi padre contaron de que un día en una esquina una señora le hizo la parada. Y estaba parada con un niñito, un chiquito, que iba a entrar primero al aula de mi papá, peinado con goma de tragacanto y muy boleados los zapatos, y que el maestro Paco pues llegó, y entonces así abrió la puerta y dijo: ¿qué pasa? Y la señora dijo: maestro Paco, qué placer conocerlo. Nosotros somos nuevos. Bueno, en realidad, mijito se llama Raúl. Él a veces tiende a abrir la boquita, se queda con la boquita abierta. Yo le pido por favor que si usted detecta que tiene la boquita abierta, le diga con cariño, pero de manera enérgica: Raúl, cierra tu boquita. ¿Puedo pedirle eso? Sí, cómo no, señora, que se suba el niño. Se subió, lo sentaron ahí, y ese chisme lo oyeron todos los alumnos. Y lo que les daba mucha risa, y que Ibargüengoitia imitaba muy bien, es que a los 2 semáforos o a las 2 esquinas, el profesor Paco vio por el espejo y gritó: ¡Barrabás, cierra el hocico! Y ese era el grito de todos los días antes de entrar a clase. Si eso no es ibargüengoitesco, pues entonces no sé qué es, pero desde niño él tenía referencias y la antena puesta a este tipo de... Es literatura espontánea, diría yo. Ahora di tú algo inteligente. Ahora me toca, pero es que yo no conocía a Ibargüengoitia. Bueno, esto de los cuentos, fíjate, yo creo que sí los escribió antes, pero los tenía como escondidos, porque yo me acuerdo que mi papá hacía con Elizondo, y mi papá era García Herrera, y hacía con Elizondo y con Jodorowsky, hazme favor, qué mezcla tan curiosa. Preciosa, gente. La revista Snob, sí, que duró, esa la producía, la pagaba La Triste, el productor de cine, y duró como 5 números o 10, ya no me acuerdo, y yo me acuerdo que yo leía la revista Snob, no tenía idea de nada de la vida, pero leía unos cuentos de Leonora Carrington que eran la gloria, y cuentos de Ibargüengoitia, y cuentos que después él publicó en La Ley de Herodes, como el de What Became of Pampa Hash. Es una gorda. Que es una gorda que... Yo soy Pampa Hash. Que no es correcto decirlo así, no, pero... ya no. Pero bueno, que tiene ese problema, ¿verdad? Por cierto, entre paréntesis, Joy Laville, la vida me concedió enamorarme de Joy Laville, tú lo sabes. Sí. Lamentablemente ella tenía 89 años en ese momento y no pudimos embarazarnos. Los años que quedaron, que se fue a los 96, tuvimos una hermosa relación platónica, ideal. Y en una tarde, ella me contó que un día fue a comer con Jorge al CEPS, en la Colonia Condesa, y que le dijo: con mucha discreción, mira sobre mi hombro derecho, y en la mesa del fondo, esa es Pampa Hash. Fíjate. Porque sí existió. Era le cambió el nombre, por supuesto, no se llamaba así, amiguitos. Y dice Joy, era realmente un cetáceo. O sea que lo que dice en el cuento es hasta amable, pues. Sí. Era una ballena, la Pampa Hash, y qué bueno que la convirtió en cuento.
Sí, y en el cuento pues la sigue y se enamora de ella. Y en todos los cuentos de la Ley de Herodes, o bueno, en gran parte, bueno, es un libro muy pequeño, se enamora de las mujeres, se quiere acostar con las mujeres y siempre es imposible. Entonces eso me hace mucha gracia porque es como muy de la época. Bueno, pero transgeneracional, porque a mí me pasa lo mismo. Ahorita me cachetearon en el Oxxo, se ofendió la chica. Bueno, pero sí me vendió los cacahuates japoneses. Pero eso, pues ya la época, por supuesto que en la época de él era mucho más difícil y cuadriculado. Y por eso funciona muy bien en la literatura de él esta especie como de terapia del punto y seguido o del punto y aparte. Es decir, en La mujer que no, hay un cuento donde creo que es Luisa Josefina en la vida real, ¿no? En la vida real, pero La mujer que no, como que es una que siempre anda como dándole entrada, pero siempre no, y como que sí y que no, y se va a lograr y no se va a lograr, y siempre anda con la mamá. Y una vez se la encuentran en el Sambor de los Azulejos, y logran desafanarse de la mamá e irse por su lado. Y ahí hay esta terapia del punto y seguido maravilloso en donde dice que logró convencerla de que se fueran. Te insinúa que se van a ir al oscurito, ¿no? Y bajamos la escalera tan solo para toparnos de frente con su chingada madre. Su chingada madre. Dime si no es fantástico. Buenísimo. Dime si no es fantástico eso. Es fantástico. Tienes razón. Parece ser que ese es como una neblina, una nebulosa que está, no solamente en los cuentos, en la vida de él. Porque él ya andaba como un hombre solo que le habían negado las mieles, las mujeres de las cuales se enamoraba, y por eso es tan bonito cuando cuaja con Joy. Él vivía con su mamá. Y la tía. Con su mamá y su tía hasta los 40 años. Sí, ¿no? yo sigo, yo tengo 61 y estoy con mi mamá y con mi tía. A sus órdenes. Usamos crema teatrical y vitacilina, que yo no pensé que existía. Sigue existiendo la vitacilina. La compartimos, mi mamá, mi tía y yo. Muy bonito. Ah, qué buena. Y el baño de esponja. Son cosas que Ibargüengoitia conoció muy bien. Ibargüengoitia conoció a mi madre por razones diferentes a las de mi padre. Mi abuelo materno estuvo en La Bombilla, en la comida que ofrecen los guanajuatenses a Obregón, en donde su frase célebre, ya cuando le metieron los balazos, fue: no más cabrito. Pero mi abuelo estuvo ahí, vio el cadáver y todo. Y entonces a Ibargüengoitia, para la obra de teatro, le interesaba mucho conocer a testigos oculares de los hechos. Porque hay que mencionar otra cosa. Es cronista, pero de la literatura que se publica en prensa. Si no era periodista. Es novelista, es cuentista, pero sobre todo es dramaturgo. Ok. No se habla mucho de los cuentos para niños, de las piezas para niños, que son obras de teatro, algunas de ellas, y son fábulas maravillosas. Hay una alternativa, La Caperucita Roja, que yo le agradezco, porque mi papá me la leyó de niño y yo sentí un alivio, porque yo estoy hasta la madre de la versión tradicional. Es que no te explican qué onda con el lobo. Un lobo que se vestía de abuelita. A ver, explícame eso. Vamos a poner sobre la mesa los temas. Ahora sería Le Lobe. The Lobe Trans. Le Lobe Trans. Ahora, si era vegano, pues ya nos jodimos. Pero de la otra cosa es que cuando investigaba un tema, realmente parecía detective. Y eso, con el trato con Joy, descubrí, es que era gran lector de novelas de detectives. Era experto en Sherlock Holmes. Pues Dos Crímenes. Dos Crímenes está armada como una novela. Policíaca, exacto. Perfecta. Di más cosas de eso. Pues nomás eso. No, yo sí quiero decir que la película es buena. Bueno, es de las pocas películas que son adaptaciones que es tan buena como la novela. Esa ya se hizo ya no estando Ibargüengoitia en este planeta. Pero la que sí se hizo fue Maten al León. Ah, sí, y esa no la vi. Estas ruinas que ves. Y parece ser que no le gustaron. Sobre todo porque Estas ruinas que ves es una versión fílmica
de la primera versión de la novela. Aquí hay que decir algo, que yo la admiro mucho como escritora y todo lo que escribe lo quiero plagiar y publicar con mi nombre. He dicho. Adelante. Pero como ella es tan buena escritora, va a entender por qué voy a elogiar lo siguiente. Estas ruinas que ves, la publica, gana un premio y se da cuenta que el final está de la chingada. Y varios amigos le dicen, oye Jorge, el final está de la chingada. Entonces corrige el final. Entonces, la versión que ustedes pueden leer hoy en día tiene un párrafo al principio que dice, para quienes hayan leído la primera edición, notarán que hay un cambio en el final de la historia. Eso lo describe perfectamente como un gran escritor, que es capaz de corregir. Bueno, José Emilio Pacheco corrigió Morirás lejos, creo que completita. Sí. A mí me piden que yo corrija lo que escribo. No, pero no porque están de la chingada. Te queda muy bien. Pero yo no he hecho caso. En cambio, Ibargüengoitia sí hizo caso y entonces la película se jodió porque la película está basada en la primera versión. Pero no solo por eso. Bueno, hay otras cositas. Sale Fernando Luján, no es muy buena. No, Yo sí la vi. Luján no está muy bien en el papel. No está pero el que bien. hace Malagón sí está bien. Que podría ser yo. Ojalá y hagan un remake y que me inviten para hacer el papel de Malagón. Ibargüengoitia además tengo entendido que tenía muy claro, y creo que no sé si tú, pero por lo menos yo también creo que si tú escribes un cuento, cuento es. Ok. Si de ahí tu hija o mi hijo en el colegio dice, vamos a montar con títeres tu cuento, bueno, pues muchísimas gracias, te quiero, de todos modos vas a seguir comiendo en esta casa, pero el cuento es el cuento, o sea, ya con títeres, no creo. Es decir, Ibargüengoitia cuando le dijeron, aquí está el guión en donde se adapta tu novela, dijo, pues que yo lo que hice fue una novela, y en ningún momento me imaginé que esto iba a ser proyectado, y con actores, y con David Reynoso en el papel del dictador de la isla de Arepa. Entonces, en ese sentido, que también tiene que ver con la época, yo pertenezco también a esa especie de intuición literaria de que si lo que cuajaste es una novela, no estés pensando en Netflix. Yo te aseguro que Jorge no andaría en esos talleres de hoy en donde los muchachos lo que llegan a palantearte es, en primer lugar, lo que quieren es lana. Sí. Pues no, digo, aquí no vas a ganar lana. Al contrario, lo más que vas a lograr es que te inviten a la UNAM en domingo, a la hora de la comida, con un calor de la chingada, Se supone que y no una lo botellita de agua debemos tibia. decir. Muy rica, por cierto. Sabe a pipí. Luego, quieren proyectar en pantalla. Carajo, Ibargüengoitia tenía el antecedente doloroso. Son 14 obras de teatro las que no llegó a ver en escena. Imagínense lo que es eso, que tú estás escribiendo para que se encarne en un escenario lo que tú estás inventando y que nadie se le ocurre poner la obra. Un gran homenaje sería procurar poner todas sus obras. Y por último, también creo que él no sería muy tolerante con estas aspiraciones instantáneas por convertir en serie lo que en realidad es una novela. Sigue tú. Pues eso del teatro, fíjate que yo estoy un poco apenada porque yo trabajé en una obra de Ibargüengoitia. ¿Y en la Cineteca? Bueno, y en la Cineteca, pero eso no me da tanta pena. La obra sí me da pena porque sé que a Joy no le gustó y fue un montaje de Clotilde en su casa en el año 92. ¿Qué papel hacías? No, yo era la escenógrafa. ¡Ah, qué maravilla! Con Gloria Carrasco. Y para hacer la escenografía, lo más bonito, eso sí estuvo muy bonito, fuimos a la casa de donde había vivido Ibargüengoitia, que era la de la familia, que fue después de Margarita Villaseñor. Y En la presa. En la presa, enfrente de donde está el pequeñísimo mausoleo que le hicieron. Y fuimos ahí, copiamos el papel tapiz de Margarita Villaseñor,
que era precioso, no tenía mucho que ver con Ibargüengoitia, pero sí el balconcito y todos esos espacios tratamos de reproducirlos. Y la verdad es que era muy bonito, lo que pasa es que era una dramaturgia que hizo Vicente Leñero encima de la obra, que creo que quizá no la favoreció. Y a hoy la vi y no le gustó nada. Por eso me apena, porque me hubiera gustado que a ella le... Bueno, pues yo te aseguro que por lo menos la escenografía sí le gustó. Ojalá. Claro, y ahí es donde están ahorita, que se siguen besando y abrazando, estoy convencido de ello. Para efectos prácticos, yo quería, antes de que nos tengamos que ir, o que nos traigan otra agüita tibia, yo quería mencionar que evidentemente el mejor homenaje que se le puede hacer es leerlo. Luego, hacer todo lo posible que se pueda para abrazarlo, carajo. Entonces, por ejemplo, el día que se cumplieron 40 años de que se subió al avión de Avianca, yo fui a Mejorada del Campo, a las afueras de Madrid, con un frío del carajo, y fui con personas que ayudaron a salvar. Yo no sabía que había habido sobrevivientes. Todavía vive uno o dos. Es decir, hubo personas que se salvaron. Y entonces yo fui con los rescatistas a darle un abrazo simbólico, porque yo quería ver el lugar. A ver si de veras, porque fui hace 37 años, pero fui en estado de ebriedad. Y estaba yo tan pedo que creo que a lo mejor estaba yo en Sevilla, no sé dónde, y yo inventé que era donde se había caído el avión. Segunda conclusión es que el mejor abrazo que le he dado es que estoy convencido que en realidad él lo que hizo es que emprendió un viaje del cual no ha vuelto. Sí, sí, tienes razón. Está volando y vuela porque se le sigue leyendo. Sí. Curiosamente, yo trabajaba en una librería en Madrid hasta hace poco, que me acaban de correr. Me corrió el güey que me contrató. Hágame lo odio. Favor, que... Lo odio. ¿Están grabando esto? ¿Esto es película? Te amo, cabrón. Se llama Pablo Cerezo. Púdrete en el infierno, hijo de la chingada. Bueno, pero curiosamente, por primera vez se publicó en España Las Muertas y Dos Crímenes. No se habían publicado en España. Ahora. Y entonces, por supuesto que lo puse en la vitrina, lo presumí, hice gran alaraca. Lo que es muy doloroso es que te llegue un cliente español. Bueno, de por sí es doloroso que te llegue un cliente español, punto. Entre paréntesis, nada más para que vean la tolerancia que tenía yo que tener. Uno que entró y me vio así, ya gordo y con barba, y dijo: pero usted no es la señora que estaba aquí antes, ¿no? Digo, sí, güey, estoy con hormonas. Estoy embarazada. Imbécil. Bueno, lo que es muy doloroso es tener que decirle al que recién entra: oye, el que me ha recomendado es un fenómeno. ¿Hay más? Bueno, sí hay más, pero se venden en México y todavía no se editan en España. Pero tiene teatro, tiene cuentos, y vendrá. Vendrá Ibargüengoitia. Digo, es que no te tomaste la molestia de ver la ficha. Lo que está abajo de la foto de él es en donde dice que murió aquí hace 40 años. Quería que le firmara. Y dicen, es que yo nunca leo eso, nunca me preocupa eso. Pues un día preocúpate, güey, porque igual, ¿no? Vas a querer conocer a Kafka y te voy a vender una ouija. Unas velas negras, güey, y hacemos aquí una sesión espiritista. Pero es muy doloroso que no se sepa incluso que murió en Madrid. Lo único que se conocía de él era Los Pasos de López, pero le cambiaron el título. En España se llaman Los Conspiradores. ¿Pero por qué? Por gandallas y por mala onda. Brutos. Mala onda. Moquito, caspa, pipí, popó, cacaculito. Sí, nunca quisieron realmente darle su lugar. Aparte, un hombre que llevaba un apellido vasco. Sí. Y a lo mejor por eso merecería que como que le echaran el ojo. Ahora, entonces, lo que yo quería decir antes de que nos corran es: ¿por qué creo yo que el abrazo no solamente consiste en leerlo? Porque estoy convencido, y ojalá lo hagan. Es decir, las crónicas de Ibargüengoitia en Excelsior
no crean que son artículos de fondo, como se llama ahora, artículos de opinión, que es una jalada. No, es el trayecto de su casa al centro en microbús que lo va narrando. O cuando le cambiaron el sentido a Francisco Sosa. Es decir, cosas muy, muy cotidianas. Entonces, o la señora que le robó la charola de chamorritos en el supermercado y le tuvo que dar una lección de urbanidad porque... Pero estaba leyendo las recopilaciones que ha hecho Sheridan, otro alumno, sí, otro descendiente otro de dilecto, sí. De las crónicas, y hay unas de época de elecciones, que había un candidato único, José López Portillo. Y Ibargüengoy te escribe, ya es la época de elecciones, dice, qué emocionante, me pregunto, ¿quién ganará? Y surrealismo total. Dice, yo ya tengo resuelta mi boleta, porque además algo que me cae bien es que no era ni muy político, no, para ni nada, muy de izquierda, ni nada, era real, pues, y luego dice, bueno, ya tengo resuelta mi boleta, la parte de arriba, y la de abajo, pues no sé, pues yo creo que voy a votar por un tal Cueto, que no sé si era el delegado de Coyoacán o quién sabe, y dice, en primer lugar porque nadie va a votar por él y entonces les va a dar coraje, no sé qué, dice, y en tercer lugar porque el cabrón se va a tener que sentar a oír discursos todo el día en la Cámara, era un diputado en la Cámara de Diputados, decía, lo voy a castigar. Ese será su castigo. Entonces era buenísimo. Yo fíjate que una de las grandes cosas que he hecho en la vida es que me contrataron para grabar en UNAM, en Descarga Cultura. Hay 3 textos, 3 crónicas de él que las grabé yo. Una es la clásica del concurso de los himnos nacionales. Que en todas las familias y en todas las tertulias y en todas las sobremesas nunca falta el güey que dice, sí, en mi familia es cada 8 días, ¿sí sabías que hubo un concurso de himnos nacionales? Por supuesto ganó la Marsellesa, pero México es segundo lugar. Y resulta que eso pasa en otros países. En Colombia lo repiten, en Perú, siempre Perú, Colombia, Argentina, somos los segundos lugares. Todo el mundo dice que la Marsellesa ganó. Bueno, y entonces él menciona que había un francés, Monsieur Ripois, y la manera en que se burla de ese pobre hombre y de las señoras emperifolladas que estaban en la mesa es extraordinario. Otra de las cosas es la crónica de los claxons, que se mantiene vigente, no ha envejecido. Ayer me pitó un güey a punto de atropellarme con la melodía del puente sobre el río Kwai. Me sentí militar inglés. Esa era la parte digna, aparte que me iba a matar. Y sí, tenía razón, no me fijé. Venía yo muy entusiasmado al fútbol, a entrar al estadio, y eso podría haber sido una crónica. Entonces, antes de dormir, escribí por lo menos un párrafo. Eso es lo que hay que aprovechar de él. Sí, también hablaba de los que van por insurgentes diciendo que nacieron en una ribera del Arauca vibrador. Claxon, ¿no? Sospechoso término, ¿no? Sí, pero qué necesidad de andarlo gritando. Ahora voy a desahogar un tema ya psicoanalítico. Yo en realidad nunca lo conocí. Mi papá nunca me lo quiso presentar porque, contraria a la opinión generalizada de que era un desmadre, no es cierto. Y mi papá temía que yo le iba a caer mal. No sé por qué. Ya después, Joy, cuando estábamos cantándonos canciones al oído, me dijo, al contrario, serías como un hijo. Y eso ya me alivió el alma, porque mi papá lo que le daba mucho miedo es que varias veces en presencia de mi padre y mi tío, si a Ibargüengoitia no le caías bien o notaba que tú lo considerabas un bufoncito, te hacía pedazos. Hay una célebre grabación del Museo Carrillo Gil, donde él va a dar una conferencia y dice, muy buenas tardes, y una señora en primera fila dice, y dice, ¿de qué se ríe? No soy su payaso, vengo a leer un texto, pero enojado. Uy, eso cambió totalmente el ánimo del público y de la charla.
Entonces, en desahogo, pues digamos que no lo conocí en persona, también por mi culpa, porque hay una célebre entrevista de Aurelio Asiain y Juan García Oteiza, que en paz descanse, que la planearon y me dejaron ir pues de chismosos, de oreja. Y yo estaba tan entusiasmado que previo a la entrevista fui a la Guadalupana, una cantina de respeto en Coyoacán. Era la época en que yo bebía, y yo bebía mucho, y a la Guadalupana le iba muy bien porque yo bebía mucho. Y bebía yo tanto que cuando yo recuerdo que dijeron, ay, pinche Jorge, ¿qué te pasa? Dije, yo estoy listo, estoy bien. O sea, yo estoy bien, aparte voy a estar callado. Dijeron, fue ayer. Ay, qué feo. Sí. Ay, qué pena. Pero bueno, creo que sí le dijeron, iba a venir otro güey, pero se quedó chupando en la Guadalupana. Y eso le hubiera dado gusto a Ibargüengoitia. Era un gran andariego, con lo cual también hay que aprender a pulir el pensamiento andante. Es decir, caminar y saber leer lo que nos rodea te permite quizá digerir mejor todo lo que nos rodea precisamente. Y es una gran definición tanto de la crónica como del ensayo, pero también del cuento, que sean pensamiento andante, no la ocurrencia del pastelazo. Eso. Y que el humor es una manera de ver, no es algo que se planea o se... Y es una forma de la inteligencia. Lo que no entendían muchos que no lo toleraban era que en realidad él estaba ejerciendo la crítica más mordaz, pero con humor. Estaba también analizando lo que él leía, pero con gracia, con humor, y si hacía pedazos a un dramaturgo, era porque en realidad en buena lid lo que quería era sacar lo ridículo, lo risible, lo absolutamente burlable de quienes creen que siempre tienen la razón, de los que van por el mundo mirándonos por encima del hombro, incluso si son enanos, ¿no? Y de la tía que se cree Wikipedia, que yo tengo varias de esas, pobrecillas. Tú te tienes que ir. Yo me tengo que Se ir. tiene que ir ella. Entonces, un aplauso para Ana García Bergua. Muchas gracias. Los dejo en una maravillosa compañía. Tenemos 10 minutos y yo les voy a contar un gran trauma psicoanalítico. No, no se crea. Yo voy a proponer que hagan preguntas o comentarios. No, tú no. No, tú sí, aunque seas de Chivas. A ver, grita. ¿En la obra qué? En la obra de Jorge siempre se le, bueno, en los dos últimos años, 15 o 20 años, siempre se menciona su sarcasmo, su humor, todo eso. Pero yo creo que hay una confusión entre sus escritos periodísticos, su forma de ser, su fama, y ya la obra literaria, porque yo personalmente he leído casi toda la obra de Jorge, la literaria, ¿no? Sus libros. Y no encuentro tanto sarcasmo como en la obra periodística. Bueno, no, sí, vuélvelo a leer porque, por ejemplo, en estas ruinas que ves está lleno de, o sea, que en una peda un güey grite por el balcón muera Agustín Lara, ¿no? O que Malagón, la gran frase de Malagón sea, para las cosas que se me ocurren cuando estoy pedo. O la escena de la cantina donde al protagonista lo confunden y termina por orinar la mesa el borracho. Maestro, ese es un gran gag. Ahora sí, lo que pasa es que Ibargüengoitia yo creo que no diferenciaba, es decir, él no diferenciaba eso. Es decir, él lo que decía, él decía esas cosas. Bueno, el hecho de narrar la anécdota del niño del Colegio Grosso, no habías llegado, ¿verdad? ¿No oíste la anécdota? Ok, híncate y pide perdón. Y a ti no te van a dar el regalo que da la feria. A las personas que sí escucharon la anécdota. Era una anécdota de la primaria. Entonces, mi familia, que es guanajuatense, hace lo mismo. No te lo cuentan para que te rías. Te lo cuentan porque pasó. Y lo que pasa es que la reacción que provoca sí es de risa. Es decir, un tema muy, muy serio. Traten de entender que yo pertenezco a un mundo que era políticamente incorrecto en sí mismo. Entonces, por ejemplo, mi tío Mariano Torres, muy adorado, todo lo que se cuenta de él es para cagarte de risa, pero hay algunas cosas muy graves.
El tío Mariano, por ejemplo, en Guanajuato, cerca del mercado, tenía una casa. En un balcón del segundo piso estaba su habitación. Y le llevaron a un sobrino lejano para que lo conociera. El tío Mariano se emocionó, se levantó de la cama, se le hizo buena onda acercarse a la ventana para verlo en la luz y empezó a jugar con el niñito y se le cayó. Mató al niño. Mató al niño, maestro. Ahora, lo que pasa es que inevitablemente, pues, digo, acabamos de reírnos. Pero es un homicidio, carajo. O la otra, invitó una pareja de la capital, una gente de aquí de la Ciudad de México. Los invitó a Guanajuato y sí, efectivamente, les hizo una comida. Y en la comida dijo, el postre será el viaje en tren a Lagos de Moreno. Porque además, en el trayecto les iré platicando algunas historias maravillosas de cosas que he leído. Ay, pues qué buena onda, muchísimas gracias. Y dijo, en Lagos tengo una casa. Entonces, el viaje aparte incluye el hospedaje en mi casa. Pasamos el día de mañana en Lagos y luego ya regresamos tranquilamente pasado mañana a Guanajuato. ¿Qué les parece? Les improvisó como una luna de miel. El tren paró en Silao, se bajó el tío Mariano, empezó a discutir con un pendejo, pero además no se sabe ni de qué discutieron, pero de una pendejada. A lo mejor dijo uno, están saladas, demasiado saladas estas papas, ¿no? Y el tío Mariano dijo, ay, me parecen espléndidas, imbécil. Por supuesto que él no las había pagado. Y empezó a comer de las papas que estaba comiendo ese pobre hombre. La discusión sobre la sal se convirtió en una reyerta. Entonces mi tío Mariano, queriendo ya zafarse, se subió al tren de regreso a Guanajuato. Esa pobre pareja llegó a Lagos de Moreno, sin hospedaje, sin saber a dónde dirigirse, por culpa del demente de mi tío Mariano. Bueno, pues como esas están más o menos filtradas en toda la literatura de Jorge. Por supuesto que en las crónicas es en donde más evidente está el ridiculazo que hace un burócrata, por ejemplo, que trae calcetín naranja y pantalón de terlenca. Creo que ya ni se hace la terlenca. Pero fuera de la terlenca, casi todo lo que escribió no ha caducado, tiene vigencia y por eso sigue vivo. ¿Alguien más? Allá, al fondo, a mi izquierda, me sentí el doctor IQ. Ya nadie se acuerda del doctor IQ. Arriba a mi izquierda. Hola, Pepe. Hola, baby. Antes que nada, muchas gracias por ser el eterno restaurador de Ibargüengoitia. ¡Ah, qué maravilla! Ahorita te ganas un abrazo. Y una pregunta que tengo es, ¿tú sabes qué estaba escribiendo antes de que se subiera a ese avión? Sí, por supuesto. Joy me contó que estaba trabajando una novela que se llamaba Isabel cantaba. La primera era Ella cantaba. Pero al final, la versión que estaba trabajando era Isabel cantaba. Parece ser que hay una copia al carbón de lo que llevaba hecho, pero yo no logré encontrarlo. Los papeles están en la Universidad de Princeton, pero es cierto que él se llevó el original en el portafolio. Es muy triste porque yo fui a la casa a conocer, toqué, me dejaron subir, conocí el departamento, era una pareja de estudiantes, no tenían ni idea, no tenían ni idea de que ahí había vivido un escritor mexicano, ni mucho menos de quién era Ibargüengoitia, pero para mí fue muy importante pararme pues en el balcón donde está fotografiado, que es una hermosa foto, es en la Rue Saint-Didier. Daba a un colegio de niñas que sigue abierto. Y entonces esa novela la estaba trabajando según el horario del colegio de niñas. A las 12 del día había recreo y él paraba y se echaba un tequila con Joy. Yo creo que estaba muy satisfecho con lo que llevaba por dos razones. Una, Joy dice que no diario, pero sí muy a menudo, terminando de comer se tiraba en el sofá y a veces decía, ¿no? Tengo una columna en un periódico, o tengo dos columnas en un periódico, escribo en una revista mensualmente, estoy cuajando una novela, vivo con una inglesa en París, soy un chingón. Y se dormía.
Y la otra razón por la que creo que estaba contento es porque cuando lo invita García Márquez al Congreso de Escritores en Bogotá, la primera respuesta es que no quiere ir. Les dice que no porque está trabajando una novela y está muy entusiasmado y prefiere terminarla. Y es Joy la que lo convence de volar en ese avión de Avianca. El avión se llamó Olafo porque había pertenecido a Scandinavian Airlines. Era un avión escandinavo. Y ese avión iban además otros grandes intelectuales que también hay que rendirles homenaje. Al no llegar a Madrid, supuestamente, en ese avión se iban a subir otros para el tramo Bogotá, Madrid-Bogotá. Una anécdota que me contó a mí Eliseo Alberto, que fue como mi hermano mayor, y que quizás sea un bonito párrafo ibargüengoitesco para mencionar la tragedia. Juan José Arriola y Eliseo Alberto se fueron del hotel al aeropuerto del Dorado en Bogotá para esperar que llegara el avión, para abrazar a Jorge en cuanto saliera de la aduana. Y fueron pasando pues minutos y luego horas, y como a las 2 horas, pues en aquella época no era tan rápida la noticia, solamente decía demorado. Y entonces Lichi le dijo a Arriola: maestro, regresémonos al hotel y lo esperamos en el bar. Y Arriola le dijo: por supuesto, porque me acabo de dar cuenta que me falta un calcetín. ¿Qué tipo de orate se viste para ir al aeropuerto y se le olvida un calcetín? Solo Juan José Arriola o solo un personaje de Jorge Ibargüengoitia. Y entonces pues es un hermoso párrafo para mencionar lo que después se convirtió en un lloradero de la chingada, porque también el tiempo me permitió hacerme amigo de Gabo, y Gabo siempre le dolió que él había organizado ese congreso en Bogotá que provocó la muerte de tanta buena pluma. Pero bueno, pues sí, lo podemos seguir leyendo y ojalá y algún día aparezca lo que llevaba de la última novela. Ya, les agradezco que me hagan así. Muchas gracias y que viva Ibargüengoitia.